En este video de fundamentos de programación vamos a ver estructuras selectivas. Fíjense, este de aquí es uno de los ejemplos de los últimos que hicimos y este se encuentra en una estructura secuencial porque no tenemos ninguna bifurcación. Se ejecuta un paso, luego el siguiente bloque, siguiente. No tenemos alguna bifurcación. Pero, ¿qué sucede si mi algoritmo para resolver el problema necesita responder una pregunta o hacer una cosa si se cumple cierta condición o no? Para estos casos es que tenemos las estructuras selectivas. Es muy probable que la estructura selectiva sea una de las estructuras que podemos encontrar con mayor cotidianidad en nuestras vidas, ya que normalmente, o por lo menos cuando éramos más pequeños, nuestros padres nos limitaban ciertas acciones a el hecho de que se cumpliera una condición en específico. Por ejemplo, a mí me decían que no podía salir a jugar si antes no había terminado mi tarea. Esta acción de terminar mi tarea era una condición que solamente tiene dos posibles estados: o la terminé o todavía no la termino. Entonces, si todavía no la he terminado, entonces pues no puedo salir. Pero si ya la terminé, entonces puedo salir a jugar. Este tipo de estructura selectiva la vamos a estar representando de la siguiente manera. Cuando estemos escribiendo nuestros algoritmos como un pseudocódigo, vamos a utilizar esta estructura. Vamos a utilizar esta palabra reservada sí para indicar que estamos iniciando nuestra estructura condicional. Después, dentro de un paréntesis, debería de ir alguna condición, como por ejemplo comparar dos variables o comparar una variable con algún número. Después va a venir esta palabra reservada entonces para indicar el inicio de la acción que se va a realizar si se me cumplió mi condicional. Terminando esta acción afirmativa, puede ir una otra palabra reservada, si no, para dar espacio a una segunda acción en el caso en el que no se cumplió mi condición. Si no se cumplió mi condición, entonces vamos a hacer una acción para el caso negativo. Y debemos terminar con esta palabra reservada fin sí para indicar que ya se terminó esta estructura condicional. Ahora, en el diagrama de flujo, la idea es más o menos la misma. Venimos de alguna parte de nuestro programa y vamos a llegar a esta parte donde tenemos una condición que también lo podemos interpretar como una pregunta. Se hizo tal acción, es este número igual a tal, menor que tal. Si esta condición se cumple, entonces vamos a seguir el camino indicado por esta flechita que dice un sí. Si esta condición no se cumplió, pues vamos a seguir el camino que dice no. Vamos a resolver ahora un ejemplo donde irremediablemente nos va a tocar utilizar una estructura de programación selectiva. Vamos a leer este enunciado. Dice: se desea obtener la nómina semanal, es decir, salario neto de una empresa cuyo trabajo se paga en horas por semana y del modo siguiente. Para un número de horas inferiores o igual a 35 horas, se va a pagar a una tarifa de 75 pesos por hora. Se debe de introducir por teclado el número de horas y nombre del trabajador. Siguiente dice: las horas superiores a 35 se van a pagar como horas extras a una tasa de 1.5 veces la tarifa normal. Es decir, que si un trabajador hizo 40 horas, 35 se pagan con tarifa normal y las
5 que le sobran se van a pagar con una tarifa extra. Siguiente dice, los impuestos se deben de deducir de los trabajadores y varían de acuerdo a su sueldo semanal. Si estos ganaron menos de 3,000 pesos, no van a pagar impuestos, no les toca. Pero si su sueldo es menor a 3,500, ya les va a tocar pagar 16%. Y si no se cumplieron estas dos condiciones, pues habrá que pagar un 22%. Fíjense, la solución de este problema va a ser cuando podamos calcular salario neto en función de un salario bruto menos los impuestos que les toque pagar a este trabajador. Entonces vamos a escribir un algoritmo para este problema utilizando pseudocódigo. Después vamos a dibujar un diagrama flujos y después lo vamos a programar y a depurar. Vamos a revisar paso a paso este algoritmo, cómo es que vamos a obtener la solución. El salario neto, necesito tanto salario bruto como mis impuestos. Entonces, en mi algoritmo debo calcular salario bruto y los impuestos. Para calcular salario bruto, primero necesito leer el nombre del trabajador, las horas que va a trabajar y asignar a la tarifa 75. Después de que se leyó el nombre, horas de trabajadas, la tarifa, hay que revisar esta primera condición. Si las horas son iguales a 25, iguales o menos que 35 horas. Entonces, aquí utilizar la palabra reservada si el número de horas trabajadas es menor o igual que 35, entonces salario bruto se va a calcular como un producto de horas y mi tarifa. Si esta condición no se cumple, quiere decir que el trabajador hizo más de 35 horas. En ese caso, el salario bruto se va a calcular de la siguiente manera. Las primeras 35 horas se van a pagar con tarifa normal en un producto de las horas trabajadas, que en este caso deben de ser 35, por la tarifa más la diferencia de horas que hizo entre las horas trabajadas menos 35. Esas horas extra se van a pagar como 1.5 veces la tarifa normal. Terminamos nuestra estructura selectiva así. Después vamos a hacer el cálculo de los impuestos. El cálculo de impuestos se va a calcular dependiendo del salario bruto que haya conseguido en esta semana. Si es menor o igual que 3,000, entonces los impuestos van a ser 0. Si hizo menos de 3,500, esos 500 pesos adicionales a los 3,000 deben de pagar un 16%, es decir, vamos a hacer una diferencia entre el salario bruto menos 3,000 pesos, y ese excedente de los 3,000 pesos es al que le vamos a cobrar un impuesto del 16%. Si esta condición no se cumplió, pues habrá que ver si hizo más de 3,500, que seguramente va a ser el caso. El excedente que hayamos hecho arriba de 3,500, con esta diferencia nos lo va a cobrar con una tasa de impuestos del 22%, y estos 500 pesos, que es la diferencia entre 3,500 y 3,000, me los va a cobrar con un porcentaje de impuestos del 16%. Con esto se termina mi segunda estructura selectiva, y como ya tengo impuestos y salario bruto, ya puedo calcular salario neto y se termina mi algoritmo. Antes de terminar mi algoritmo necesito mostrar el nombre del trabajador,
su salario bruto, los impuestos que le tocó pagar y su salario neto. Pues ahora vamos a escribir este algoritmo como un diagrama de flujo. Vamos a ver cómo va nuestro diagrama de flujo. Empezamos con nuestro inicio del programa. El siguiente paso que tenemos que hacer es leer el nombre del trabajador y el número de horas, asignar un 75 a la variable tarifa y después viene nuestra primera estructura selectiva. Si se cumple esta condición, si el número de horas trabajadas es menor o igual que 35, si esto se cumple, vamos a asignar a la variable salario bruto el resultado de multiplicar tarifa por las horas trabajadas. Entonces ya para el caso en el que no se cumplió, debemos de asignar a esta variable salario bruto 35 por la tarifa más la diferencia entre las horas trabajadas con 35 multiplicado por tarifa multiplicado por 1.5, porque estas son horas extra. Nuestra siguiente condicional dice que si el salario bruto es menor o igual que 3,000, entonces vamos a asignar impuestos igual a 0. Eso, ahorita tengo aquí mi segunda condicional, falta asignar lo que va a hacer cuando se cumple y cuando no. Entonces, para el caso en el que sí se cumplió esta condición, vamos a asignar impuestos igual a 0. Cuando no, tenemos que revisar otra condición. Si es que los impuestos son menores que 3,500, vamos a hacer algo. Y si no, vamos a hacer otra cosa. Bueno, ahora sí, cuando esta condición se cumpla, que mi salario bruto sea menor que 3,500 pesos, los impuestos se van a calcular como la diferencia entre el salario bruto menos 3,000, es decir, lo que tengamos arriba de 3,000 pesos, le vamos a multiplicar por 0.16 para obtener el 16%, y esto lo vamos a asignar a la variable impuestos. Para el caso en el que no se cumple esta condición, impuestos lo vamos a asignar el resultado de multiplicar por 0.22 la diferencia entre salario bruto menos 3,500 más estos 500 pesos que se cobran con un 16% de impuesto. Después de esto se termina mi estructura y debemos de regresar al flujo de nuestro programa. Después de que se terminó este segundo if o esta estructura selectiva, solamente nos restan estas dos acciones: asignar en la variable salario neto la diferencia entre salario bruto menos impuestos y escribir un mensaje. Ya en el siguiente paso, asignar a esta variable salario neto la diferencia entre salario bruto menos los impuestos. Después escribir el nombre del trabajador, su salario bruto, los impuestos, su salario neto, y llegamos al final de este algoritmo. Tal vez se vea un poquito enrolloso, pero puede ser, hay personas a quienes se les facilita más leer un diagrama de flujo que leer pseudocódigo o que leer código. Aquí simplemente lo único que tenemos que hacer es seguir las líneas y vemos qué es lo que está pasando con nuestro programa, en qué orden se va a ejecutar y qué acciones sí se van a hacer y qué no. Y hacer una corrida mental con diferentes valores para ver si efectivamente llegamos a la solución de nuestro problema. El siguiente paso en nuestra metodología de las 6D es desarrollar este algoritmo, codificarlo, y lo vamos a hacer en Java como es costumbre. Vamos a empezar con un proyecto nuevo. Damos nuevo proyecto, seleccionamos proyecto de Java. Como nombre de proyecto le vamos a poner práctica 6. Yo le voy a poner fundamentos
pero ustedes lo pueden dejar como práctica 6 nada más. Todo lo demás lo dejamos así como está, le damos finalizar. Vamos a darle clic derecho a la carpeta de nuestro proyecto, vamos a seleccionar nuevo, clase. Aquí en el nombre de la clase le vamos a poner práctica 6 y vamos a seleccionar esta opción que dice public static void main, porque vamos a necesitar un método principal. Todo lo demás lo dejamos así y le damos finalizar. Muy importante que aquí escriban como comentario su nombre. Bien, necesitamos declarar las variables que vamos a utilizar, y las variables que hemos estado utilizando son nombre, las horas trabajadas, tarifa, salario bruto, impuestos y salario neto. Escribimos una variable string para el nombre, otra variable de tipo doble para horas trabajadas, tarifa, salario bruto, impuestos, salario neto. Luego necesitamos leer el nombre de mi trabajador y leer las horas trabajadas. Para leer datos del teclado, recordemos que necesitamos utilizar la clase scanner. Vamos a declarar un objeto entrada que pertenece a la clase scanner, y lo tenemos que hacer utilizando esta estructura de un objeto. Después del igual va a ir esta palabra reservada new, el nombre de mi clase scanner, paréntesis system.int. Pero así como lo escribí, de momento me marca un error. Si dejo por un momento el cursor encima de esta palabra scanner, me va a sugerir una solución. Aquí dice que necesitamos importar la clase scanner. Le damos clic y por aquí me va a escribir import espacio java.util.scanner. Nos va a importar la definición de esta clase de scanner, y ya el error desaparece, solamente se queda como una advertencia. Entonces aquí en nuestro diagrama de flujo lo que tenemos que hacer es leer el nombre y número de horas, pero para hacer eso necesitamos mandarle un mensaje al usuario para que sepa que tiene que hacer eso. Eso lo vamos a hacer con un system.out.println, introduzca el nombre del trabajador, con un system.out.println y introduzca el nombre del trabajador. Pues ahora, para leer el nombre, vamos a utilizar nuestro objeto entrada de la clase scanner con el método nextLine, que lo que va a hacer es tomar una línea de texto que sea introducida por el teclado y asignarla en esta variable nombre. Recuerden, para poder leer necesitamos indicarle al usuario mediante un mensaje, y lo vamos a hacer con un system.out.println introduzca las horas trabajadas. Para poder leer estas horas trabajadas, utilizamos otra vez nuestro objeto entrada de la clase scanner, pero ahora con el método nextDouble, que lo que va a hacer es leer el número que sea escrito por el teclado, y ese valor, que va a ser una cadena de caracteres, convertirlo al tipo de dato doble y asignarlo a nuestra variable horas t. Como horas t la declaramos como un tipo doble, necesitamos este método que se llama nextDouble. Luego tenemos que asignar a nuestra variable tarifa un 75. Ya está, tarifa igual a 75. Después se viene nuestra primer condicional, nuestro primer sí. Esto en Java tenemos que escribir la palabra reservada if. En lugar de esta palabra sí tenemos que escribir if. Después de esta palabra reservada if va un paréntesis, y dentro de este paréntesis va la condición, en este caso que es horas trabajadas menor o igual que 35. Si esta condición se cumple, entonces vamos a
asignar a la variable, en nuestra variable salario bruto, el producto de tarifa por horas trabajadas. Después de nuestra palabra reservada if, va un paréntesis, dentro de este paréntesis la condición horas trabajadas menor o igual que 35. Si esto se cumple, nuestro salario bruto va a ser igual, o le vamos a asignar el resultado de tarifa por las horas trabajadas. Si no se cumplió, esta palabra else significa si no, vamos a asignar a esta variable salario B 35 por tarifa más la diferencia entre horas trabajadas y 35 por tarifa por 1.5. Entonces ahorita nos encontramos en este punto y aquí tenemos de colocar otra condicional si salario bruto es menor que 3000. Entonces si condición salario bruto es menor que 3000, impuestos va a recibir el valor de 0. Si no, si salario bruto es menor o igual que 3500, impuestos va a ser la diferencia entre salario bruto menos 3500 por 0.16. Este else if que escribí representa este bloquecito. Y nos falta ver el caso en el que no, en donde no se cumplió. Impuestos va a ser la diferencia entre salario bruto menos 3500 por el 0.22, que es el 22% de impuestos, más 500 pesos al 16% de impuestos. Entonces, terminando ese else, regresamos al flujo de nuestro programa y solamente nos falta implementar estos dos procesos: calcular salario neto y imprimir el resultado. Entonces, salario neto lo vamos a calcular, diferencia entre salario bruto menos impuestos, y después nuestros mensajes que vamos a imprimir con un system.out.print el trabajador, esto como una cadena de carácter, más para concatenar este nombre va a imprimir el valor que se encuentre almacenado en esta variable. Luego en otro system.out.print va a imprimir esta cadena de carácter percibió signo de pesos concatenado con el resultado de la variable salario bruto concatenado con la cadena de carácter de salario bruto. En otra línea pagó concatenado con el resultado que se encuentre en la variable impuestos más una cadena de carácter que dice de impuestos. Y otro mensaje que va a decir quedándose con lo que se encuentre en la variable salario neto concatenado con este mensaje de salario neto. Vean los colores con los que nuestro IDE de Java va acomodando las cosas. Estas que están de color como azulito es una cadena de carácter, y estos que están como color marrón o crema son nombres de variables. Entonces vamos a ejecutar este programa para ver si todo salió bien. Escribir Carlos, no me gusta, horas trabajadas, vamos a ponerle que trabajó 34 horas y me dice el trabajador Carlos percibió 2.550 de salario bruto y pagó 0 de impuestos. Vamos a ejecutarlo una vez más, ponerle que se llame Juan y que trabajó 40 horas. El trabajador Juan percibió 3.000. Caray, aquí hay un pequeño error. Entonces ya detecté el error, y es que aquí yo tenía un 5, lo cambio por un 0 y ya nos va a hacer el cálculo adecuado. Ya otra vez vuelvo a introducir 40 horas trabajadas. Ahora sí me aparece una cantidad de impuestos positivos y hacemos la diferencia entre las horas trabajadas y los impuestos, y aquí me aparece la cantidad. Y bueno,
Esto sería todo por este video. Ustedes en su reporte tienen que dibujar el diagrama a flujo. Diagrama a flujo de este programa, capturas de su código y con comentarios al código. ¿Qué es lo que hace cada parte? ¿A qué parte de mi diagrama a flujo corresponde? Y muy importante que tenga una hoja de portada con su nombre.